Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a esta lección de nacer, la lección 12. Como es de costumbre, vamos a hacer nuestra oración antes de empezar la lección. Amado Dios, Señor grande y poderoso, Rey de Reyes, en el nombre de Jesucristo, Señor, me dirijo a ti, Señor. Pongo delante de ti, Señor, esta lección. Te oro por la persona que está viendo este video, Señor. Te pido que tú le des la sabiduría, que tú le des el entendimiento, la gracia, Señor, de comprender, Dios mío, de aplicar, Señor, de poder vivir, Señor. Te ruego, Señor, que por favor, Señor, nos ayude, Señor, a poner por obra, Señor, lo que aprendamos. Te ruego que tú me uses, que sean tus palabras en mi boca, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el Maestro que en esta hora, Señor, nos instruya, Señor, y nos ayude a comprender, Dios Santo, Señor, todo lo que hoy vamos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a ver la lección 12 que se llama la fe y el arrepentimiento. Nuestras preguntas para resolver son: ¿por qué es importante la fe y cómo se relaciona esta con el cambio de vida? Nuestro texto base es: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una lección muy importante: la fe y el arrepentimiento son dos cosas que van juntas. No nos podemos arrepentir sin antes tener fe. Entonces, la Biblia es clara cuando dice que todos hemos pecado y que el castigo del pecado es la muerte eterna. Pero Dios en su gracia ha provisto un camino para evitar el infierno y alcanzar el cielo. Ese camino es la fe en Jesucristo. Entonces, hay diferentes clases de fe, porque la fe es creer en algo, ¿no? Entonces, algunos creen en Buda, otros creen en la Virgen, otros creen en sí mismos, otros creen en el dinero, otros creen en un muñeco de palo, o en una figura, en un cuadro, en un escapulario, en una manilla. Y algunos reciben milagros rezándole a ídolos, porque la fe tiene poder, así, sea lo que la coloquemos, la fe ya tiene poder. En el mundo, de hecho, le tienen un nombre, le llaman atracción, ley de atracción, que lo que tú veas, eso sucede. Pero nosotros sabemos que eso es la fe, el poder de la fe. Pero solamente hay una fe que salva. Hay muchas fees, muchas clases de fe en el mundo. El Islam tiene fe en su Dios, pero solamente hay una fe que nos puede salvar, que es la fe en Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, es necesaria la fe en su sacrificio, en Él, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nuevamente, la fe que salva es la fe puesta en Jesús. Tener fe en Jesucristo es mucho más que una profesión verbal. Tener fe en Él es creer en su palabra, y creer en ella implica obedecerla. Así que nosotros vamos a ligar la palabra fe con obediencia. Voy a colocar aquí: implica obedecer la palabra. O sea que si yo digo que tengo fe pero no obedezco a Jesucristo, entonces estoy siendo como mentirosito. Realmente no estoy teniendo fe. ¿Sí? La fe es creer, ¿no? Creer con todas las fuerzas. Entonces, si yo le dijera a usted: allá afuera están dando dinero, y usted me dice: ah, sí, yo le creo, pero se queda ahí sentado, no obedece.
Y luego, vaya que allá afuera están dando dinero. Y usted, no, yo me quedo aquí sentado. Sí, sí, te creo, pero no, mire. Realmente no estás creyendo, ¿sí? Estás desacreditando la palabra de aquel que te habla. Y está bien que no me crean a mí o a otra persona. Es que a veces ni al pastor, pero no creerle a Dios es desacreditar su palabra. Entonces, fe con obediencia, ya sabemos. La soberanía de Dios y nuestro libre albedrío. ¿Por qué hablamos de esto? Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero a la vez en la responsabilidad individual del ser humano como ser libre y que Dios quiere la salvación de todos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la soberanía de Dios? Porque yo les decía en alguna lección pasada que las personas, algunas, ¿no?, creen que la salvación no es para todos, que ellos no pueden tener la fe en Jesucristo, que eso es para otros, que la fe no es para ellos. Pero miremos lo que dice la Biblia en diferentes pasajes. Dice, Dios quiere que todos los hombres, por eso está ahí subrayado, sean salvos, o sea todos, y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso está en Timoteo, primera carta a Timoteo 2, del 4 al 5. En otro versículo dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, o sea, no solamente por los que están en la iglesia, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2, capítulo 2, del verso 2 al 3. Y en segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. O sea, no uno, no solo la iglesia, sino que Él quiere que todos sean salvos. Pero nosotros tenemos que caminar con nuestras propias piernas, como lo dijo escuché a algún predicador que decía eso. Dios te llama, Dios quiere que tú seas salvo, pero tú tienes que venir con tus propias piernas. Algunos creemos que Dios nos carga la salvación, pero nosotros mismos tenemos que ir a la salvación. Y la salvación es por gracia, es gratuita, pero aunque parezca contradictorio, ella tiene un costo. Lo que pasa es que ese costo no es de dinero, sino que ese costo es un cambio en el corazón. La salvación nos cuesta la vieja manera de vivir. Sí, porque la salvación precisamente es eso, es un cambio de vida. Entonces la salvación implica que tengamos que dejar una vida según nuestro propio parecer para vivir una vida según el parecer de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Entonces, ¿para qué uno se afana tanto por vivir a su manera, ¿no?, a la manera de uno, si viviendo de esa manera vas a perder tu vida? Es mejor vivir para Cristo, porque así ganarás tu vida. Jesús dijo que nos negáramos a nosotros mismos. ¿A qué se refiere eso? A nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestro pecado, a todos esos deseos malos que tenemos por dentro. A renunciar incluso a cosas que no son malas, pero de pronto no es el propósito que Dios tiene para la vida de nosotros. Porque Dios tiene un plan para nosotros que lo podemos estropear si vivimos conforme a nuestros gustos, a nuestros pensamientos y filosofías. Y eso es lo que cuesta la salvación. Dejar de vivir según nosotros y vivir según Dios. Y estábamos hablando de eso sobre la fe. Y ahora sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos ahora sobre el arrepentimiento? Porque tener fe en Jesucristo, decíamos, que produce obediencia. Y la obediencia a Dios implica que nosotros vamos a obedecer su palabra. Y así como ya dice en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, nuestro corazón es movido a obediencia y vamos a arrepentirnos. Así que la fe nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a arrepentirnos de todo pecado. Y entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio radical
Y entonces, así como dijimos que íbamos a unir la palabra fe, o la íbamos a tener así juntica, la palabra fe con obediencia como dos hermanas, vamos a tener estas dos palabras también como hermanas. Arrepentimiento es palabra hermana de cambio. Entonces, si yo me arrepiento, realmente yo voy a cambiar. Un ejemplo, digamos que yo le robo a alguien su celular. Pongamos aquí el celular. Yo se lo robé a alguien, listo. Pero me arrepiento y le digo, Dios perdóname, me siento arrepentido por haber robado este celular. Pero bueno, ya se lo robé, ya me lo quedo para mí. Eso no es arrepentimiento. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, si yo realmente me arrepiento, voy a ir donde la persona, le voy a pedir perdón y le voy a decir, vea, discúlpeme por haberle robado su celular. Usted lo dejó allí, nadie estaba viendo y yo lo cogí porque sentí tentación, pero ya me arrepentí. Un caso muy trivial. Pero el arrepentimiento produce cambio radical. La historia de Zaqueo. El personaje que está aquí en este dibujo es Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, ¿no? Que los cobradores de impuestos tenían la fama de que robaban a su pueblo, o sea, que cobraban de más para ganar ellos mismos. Entonces, cuando Jesús llegó a su casa y este hombre se arrepintió, este hombre dijo, si a alguno le he robado, yo le voy a devolver 4 veces más lo que le robé. Eso es un verdadero arrepentimiento. Implica cambiar, restituir. Como vemos, Zaqueo cambió su vida. Si Zaqueo dice, bueno, yo me arrepiento de haber robado, pero ahorita no les voy a devolver a nadie nada, entonces no hubiera sido un arrepentimiento genuino. Jesús cuando les decía a las personas que se arrepientan, les decía, no peques más. Y los apóstoles también lo decían, no peques más. El arrepentimiento es lo que nos lleva a cambiar de vida. Veamos qué elementos tiene el arrepentimiento. En Isaías dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es necesario arrepentirse para que Dios nos oiga. A veces nuestras oraciones no son oídas por Dios, porque hay un pecado por el cual no nos hemos arrepentido. Entonces, cuando una persona se arrepiente, aparecen los siguientes elementos: la comprensión del pecado. Esto implica entender lo horrendo que es el pecado ante Dios, o sea, saber qué pecado has cometido y lo grave que es. Si alguien adulteró, saber que lo que hizo fue adulterio, no le va a llamar robo, es adulterio. Si alguien comete fornicación, no le va a llamar adulterio porque es fornicación. Entonces, saber exactamente el pecado que cometimos, llamarlo por su nombre, como es el pecado. Si fue blasfemia, maledicencia, lo que sea. Comprender qué pecado hemos cometido, lo grave que es. Eso es lo primero, la comprensión del pecado. Segundo elemento, la convicción del pecado. Esto se refiere a ese dolor, a esa tristeza que siente una persona cuando peca. Bueno, una persona que es tocada por Dios, porque hay gente que peca y no siente tristeza. Algunos se ríen, se gozan en la maldad. Pero en la palabra dice que nosotros somos contristados, como dice aquí, fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, 2 Corintios 7:9. Entonces, a esta convicción se le refiere a ese pecado, esa tristeza que nosotros sentimos por haberle fallado a Dios. Es algo que Dios pone en nosotros para que podamos arrepentirnos. Otro elemento, el reconocimiento sincero. El pecador debe reconocer su condición lamentable, admitir con sinceridad que ha ofendido a Dios, asumir que sin el perdón divino está totalmente perdido. Como dijo el rey David en el Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay que reconocer sinceramente el pecado. Sí, no hay que callarlo. Si hemos fallado contra Dios, tenemos que reconocerlo. Y si hemos fallado contra una persona, también hay que reconocerlo. Es duro, pero hay que hacerlo. ¿Y qué efectos produce ese arrepentimiento en nosotros?
Esos son los elementos de un arrepentimiento genuino. Pero una vez que la persona ya está arrepentida, en primer lugar, va a confesar su pecado, como dice también el rey David, Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el arrepentimiento lleva a abandonar el pecado, lo más importante. Como dijimos, arrepentimiento va con cambio, ¿no? El cambio de vida. Así que el arrepentimiento lleva a una persona a abandonar el pecado. Cuando hay arrepentimiento verdadero, el deseo de pecar se acaba y es reemplazado por el deseo de buscar a Dios. Así que cuando una persona verdaderamente está arrepentida, confiesa su pecado y cambia, restituye o hace lo que siente que debe hacer para cambiar. Así que esta ha sido nuestra lección de hoy y vamos a ver qué hemos aprendido. ¿Por qué es importante la fe? Bueno, porque la gracia, la salvación de Dios se recibe por medio de la fe. Como decíamos, la gracia es un regalo, pero se recibe por medio de la fe. ¿Y cuál fe? La fe en Jesucristo. La salvación la recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es importante. Y las promesas también, las promesas de Dios las recibimos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo se relaciona la fe con el cambio de vida? Pues porque la fe nos lleva a la obediencia. La obediencia, una vida obediente nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida. Así es como cambiamos nosotros nuestra manera de vivir. El arrepentimiento y la fe pueden verse o pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Yo no me puedo arrepentir si no tengo fe. Si tú deseas servir genuinamente al Señor, deberás experimentar el arrepentimiento de tus pecados. Pues tal como ya hemos dicho, solo quien está realmente arrepentido deja su vida de pecado y busca a Dios de corazón. Así que busquemos a Dios de corazón, pero primero la fe. Y con esa fe va a venir el arrepentimiento. Cuando comenzamos a creer en Jesucristo, Él nos comienza a convencer con su Espíritu Santo de pecado, y ahí es cuando comenzamos a corregir nuestra vida de tanto pecado y de tanta falla. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta lección. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde y que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes, que les ayude a nacer de nuevo para que todos podamos ver el reino de Jesús. Muchas gracias.